Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Estamos ya nuevamente en esta mañana para compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Y hoy quiero compartir un tema importante para cada uno de nosotros, la importancia de caminar en el camino del Señor y cómo conducirnos. Y puse como título al mensaje hoy, el carácter del conquistador. El carácter del conquistador. Y quiero hablarle algo sumamente importante y espero que puedas captar lo que quiero transmitirte en esta mañana. Y quiero usar algunos ejemplos en la palabra del Señor y poder llevarte a través de la palabra a mostrarte cuál es la importancia de formar el carácter tuyo como hijo de Dios o como hija de Dios y poder caminar el camino del Señor que Él nos ha trazado a nosotros en estos tiempos que nosotros nos toca vivir sobre este planeta Tierra. Y quiero llevarte en el Antiguo Testamento, tomarte un ejemplo, el carácter del conquistador. Cuando te hablo del carácter del conquistador, seguramente ya te imaginas y piensas algo de lucha, algo de pelea, algo para conquistar, pero lo que yo te quiero mostrar hoy, el carácter del conquistador, es algo que es diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar en los mensajes acerca de la conquista. Y quiero mostrarte en primer lugar el carácter del conquistador. En primer lugar debemos actuar en obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Y quiero mostrarte un poco en el Antiguo Testamento un ejemplo que encontramos en la palabra del Señor, es en la vida de Caleb y Josué. Cuando dice la palabra del Señor que Moisés envió a los 12 espías, uno de cada tribu, a reconocer la tierra prometida, la cual Dios le había prometido a ellos para que ellos vayan a reconocer aquel territorio, aquella propiedad que iba a ser de ellos, donde ellos iban a ir a poseer esa tierra. Y dice la palabra del Señor que fueron los 12, uno de cada tribu. 10 vinieron, como ustedes ya conocen la historia, con una noticia, digamos, un poco triste, negativa, diciendo que ese lugar era difícil, era imposible, porque de hecho la tierra era buena. De hecho era un lugar donde la fruta era como dice la Biblia, leche que fluye leche y miel, tierra que fluye leche y miel. Entonces ellos dijeron, en realidad es cierto, la tierra es buena, es fértil, pero hay gigantes en ese lugar, está habitada por gigantes, imposible que nosotros podamos conquistar esa tierra. Nosotros no somos gente de experiencia, nosotros no somos gente de guerra, ellos sí están preparados y encima son gigantes, nosotros somos pequeños a la par de ellos, es imposible. Pero dice la palabra del Señor que 2 de ellos, el cual era Caleb y Josué, dice que ellos vinieron con una perspectiva diferente. Ellos dijeron, es verdad que hay gigantes, es verdad que son gentes preparadas, nosotros podemos ver así. Pero ellos dijeron algo muy importante que quiero que usted pueda entender en este día. Dice la palabra del Señor que ellos dijeron, pero Dios dijo que nos va a dar esa tierra. Y si el Señor dice que nos va a dar, Él nos va a dar, va a ser nuestra, nosotros lo vamos a conseguir, nosotros vamos a conquistar, porque la palabra del Señor dice así. Entonces, ahí es lo que quiero llevarte a entender, el carácter del conquistador. Ellos actuaron en obediencia a la palabra del Señor, no a su capacidad, no en su experiencia como personas de guerra, como gente valiente para luchar, sino en obediencia. Si Dios dice, Él nos va a dar. Y dice también Caleb, el amparo de ellos se ha apartado, Dios está con nosotros y nosotros vamos a conquistar ese lugar. Y dice la palabra del Señor que Dios premió, vamos a decir en otras palabras, la actitud de ellos, de Caleb y Josué, porque ellos actuaron en base a la obediencia. Entonces,
En primer lugar, quiero mostrarte algo al hablarte de la obediencia, que nosotros también fuimos llamados por el Señor para conquistar. Pero nuestra lucha no es para pelearnos, así como ellos tenían que ir a la guerra para poder conquistar su tierra. La lucha nuestra es diferente. Y quiero mostrarte algo muy importante que tal vez sucedió en tu misma vida. Cuando mayormente nosotros hablamos a las personas, le presentamos el plan de salvación, le hablamos el evangelio de Jesucristo, lo que escuchamos a muchas personas decir es esta palabra. No, porque si yo me voy tengo que dejar esto, tengo que dejar el vicio, me van a prohibir esto, me van a prohibir aquello. Empieza a haber obstáculos, empieza a haber gigantes que son imposibles de dejar, que son imposibles de abandonar. Y tal vez tú fuiste uno de ellos, que antes de venir a Jesucristo estabas mirando los obstáculos, estabas pensando que era imposible caminar en el camino del Señor en una forma diferente, en una actitud diferente, en una función diferente, porque estabas mirando los obstáculos. Pero el carácter del conquistador es no mirar los obstáculos, sino es obedecer a la palabra del Señor, discernir cuando la palabra del Señor nos dice a nosotros, nos da un mandato, eso se cumple. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber que esos gigantes, como te estoy diciendo, son gigantes que están en nosotros. Puede ser tus malos hábitos, puede ser, no sé, tu mal carácter, puede ser muchas cosas que tal vez te traiciona, que tal vez te limita, que tal vez te hace ver obstáculos imposibles humanamente de lograrlos. Pero si Dios dice, tenemos que actuar en obediencia a la palabra del Señor, que lo vamos a poder conseguir, lo vamos a poder lograr. En segundo lugar, quiero mostrarte el carácter del conquistador. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Y para eso quiero leerte la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, el carácter del conquistador, en segundo lugar, es dejarte guiar por el Espíritu. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tal vez puede ser que tienes incredulidad en creer las promesas del Señor. Pero el Espíritu Santo, dice la palabra, Él vino para ayudarnos. Él vino para estar con nosotros. Dijo Jesús, ustedes no se van a quedar huérfanos, yo voy a enviar el Espíritu Santo y Él los va a guiar a toda la verdad. Y también la palabra que Jesús le dijo a los discípulos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, dice que ellos tenían que quedarse en Jerusalén, esperar la venida del Espíritu Santo y que iban a ser embestidos con el poder de lo alto y luego ellos iban a ser testigos del Señor. Entonces, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Cuando nosotros aprendemos a escuchar al Espíritu Santo, cuando aprendemos a obedecer la palabra, cuando aprendemos a rendirnos al Espíritu Santo, entonces tú estás formando el carácter del conquistador. Recuerda, porque nosotros no fuimos llamados para conquistar cosas temporales. Nosotros fuimos llamados para conquistar cosas eternas, para conquistar cosas celestiales. El Señor nos ha llamado para eso. Recuerda eso siempre. Nosotros, Jesús dijo a los discípulos, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Entonces nosotros tenemos que entender eso. El Señor nos ha llamado para eso. Tenemos que aprender a conquistar nosotros las cosas eternas del Señor, y para eso nosotros tenemos que posicionarnos en primer lugar en obediencia a la palabra del Señor. En segundo lugar, ser guiados por el Espíritu Santo, aprender a escuchar al Espíritu Santo, tener tiempo para orar, para meditar en la palabra, y el Espíritu Santo va a ir trabajando en tu vida, va a ir ministrando tu vida. Recuerda también, dice la palabra del Señor, que la iglesia primitiva, ellos se movían en base a lo que el Espíritu Santo les guiaba.
También nosotros encontramos en Hechos capítulo 13, donde la palabra del Señor nos habla de la iglesia en Antioquía, y dice la palabra que ellos estaban ayunando, estaban orando, y dice que el Espíritu Santo les habló y les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Entonces, esa es la posición del conquistador. Esa es la forma que tú vas a formar tu carácter como conquistador de cosas eternas, a lo cuales Dios te ha llamado. En tercer lugar, quiero mostrarte también algo muy importante, que para que formar tu carácter como conquistador, no debes perder el enfoque en las cosas eternas. No tenemos que desenfocarnos de las cosas eterna, de las cosas que el Señor nos ha hablado, de las cosas que el Señor nos ha revelado. Nosotros no debemos desenfocarnos de eso. Y una de las personas que formaba su carácter y que era un conquistador era el apóstol Pablo. Y quiero leerte un pasaje de la palabra del Señor, lo que él dice en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, dice el apóstol Pablo lo siguiente, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo lo siguiente, y eso quiero que podamos meditar un poco en esta mañana para que vos puedas darte cuenta dónde tal vez tú tienes que mejorar, dónde tal vez tienes que tomar medidas para que vos puedas avanzar en el camino del Señor. En primer lugar, hay un problema que nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida almática, como siempre estoy enfocándole esto a ustedes, porque nosotros de hecho sí, cuando empezamos a caminar con el Señor, fallamos de una u otra manera, cometemos errores y a veces nosotros fracasamos cuando nosotros nos detenemos en el pasado, nos detenemos en las cosas que no hemos hecho bien, nos detenemos en algo que muchas veces no nos salió bien como nosotros habíamos planificado, como nosotros queríamos lograr, y nos detenemos en eso. Y perdemos el tiempo muchas veces. Y cuando tú pierdes tiempo en algo que has hecho mal en tu pasado, eso te frena, eso debilita tu carácter como conquistador, eso te limita, eso te desvía del enfoque. Y el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, él dice: yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa, dice el apóstol Pablo, yo hago, me olvido de lo que está atrás. Me despojo de aquellas cosas que ya sé que aunque yo retroceda, no puedo solucionarlo, no lo puedo cambiar. Una situación que ya ha pasado no lo podemos cambiar, ya es imposible, ya es difícil. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor a nosotros? Que las cosas que acontecen en nuestras vidas son lecciones por las cuales nosotros tenemos que aprender. Y alguien dijo esta palabra: si vamos a mirar el pasado, tenemos que mirarlo con ojos de aprendizaje, simplemente para decir: esto lo he cometido antes y me salió mal, he cometido un error, pero esto me sirve para la próxima vez saber cómo conducirme y no repetir nuevamente ese error. Entonces, cuando tú te enfocas en las cosas del pasado, cuando tú miras las cosas del pasado, te frenas, no puedes avanzar. Estás desviando tu mirada de donde tienes que enfocarte. Y el apóstol Pablo nos dice acá en lo que estamos viendo en este pasaje, él dice: yo me olvido lo que queda atrás y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. O sea, Dios te llamó también a ti con un propósito, con un fin. Y eso nosotros no tenemos que perder de vista. En eso nosotros tenemos que enfocarnos. Por eso es importante que tú tienes que meditar en la palabra del Señor y tienes que aplicar esa palabra y tienes que ir en oración al Señor y tienes que creerle al Señor lo que Él te promete, lo que Él te dice. Porque una cosa tienes que saber también lo siguiente, que nosotros tenemos, dice la palabra, un enemigo que lucha contra nosotros, que batalla contra nosotros, que trata de frenarnos, que trata de desviarnos, y Él va a usar una y otra forma
de poner obstáculos en nuestras vidas, de desviarnos a nosotros del enfoque que Dios pone delante de nosotros, de las metas que Dios pone delante de nosotros, y nos entretiene, y ahí nosotros fracasamos. Ahí nosotros perdemos el tiempo. Entonces, aprendamos de lo que decía el apóstol Pablo, olvidémonos de lo que queda atrás y vayamos hacia adelante, mirando, como te digo, las cosas eternas, lo que Dios tiene preparado, lo que está delante. No importa lo que ya pasó, no lo podemos solucionar, pero sí puedes, te repito una vez más, mirar eso como un aprendizaje para no volver a cometer ese error, para seguir avanzando. Y también quiero mostrarte otro pasaje hablándote de este punto tan importante de lo que decía el apóstol Pablo, que él se olvida de lo que queda atrás y prosigue a la meta y va hacia adelante. Quiero decirte algo que el Señor nos dijo a nosotros, que Él va a volver otra vez a buscarnos. Y eso es algo que nosotros como hijos de Dios no tenemos que perder el enfoque. Nosotros tenemos que saber eso, tenemos que recordar eso. El Señor dijo que va a volver y que Él quiere encontrarnos a nosotros en una posición correcta, que estemos velando, que seamos sobrios, dice en otra parte la palabra del Señor, que estemos atentos, que estemos vigilantes. Y dice la palabra del Señor cuando vamos en el libro de Apocalipsis, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice, Jesús dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esa es palabra del Señor. Dice el Señor, yo vengo pronto. Y dice, y traigo galardones para recompensarte, para recompensarme. El Señor, Él nunca se olvida de lo que Él hizo en nosotros. Él está pendiente de eso de nosotros. Él sabe que nosotros estamos siguiendo acá en la tierra. Él sabe que nosotros como pueblo, como iglesia, como hijos de Dios, le estamos esperando a Él. Él sabe eso y Él nos dice a nosotros en su palabra, yo vengo pronto. En otros términos dice el Señor, estoy llevando regalos para ustedes. Traigo premios para ustedes. Entonces, yo quiero decirte en esta mañana, quiero enfatizarte esto para que te quede bien claro. Si el Señor dice que Él viene pronto, entonces, ¿dónde tú te estás enfocando en este mismo instante? ¿Estás pensando más en las cosas terrenales? ¿Te estás desanimando tal vez porque hay cosas terrenales que querías lograr y no pudiste lograrlo? ¿Y sabe qué dijo Jesús también? Dice el Señor, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, quiero decirte algo. No sé en qué te estarás desanimando. No sé cuál será el motivo tal vez que estás perdiendo ese interés por las cosas del Señor. O que tal vez te estás enfriando, tal vez estás perdiendo ese carácter de conquistador, de avanzar en el camino del Señor, de saber que estamos viviendo en tiempos finales, que la venida del Señor está cerca, que el Señor se aproxima a su venida a buscarnos a nosotros. Y más que nunca nosotros tenemos que estar enfocados en eso. Más que nunca nosotros tenemos que formar nuestro carácter como conquistador a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que pueda haber en nuestras vidas. Nosotros tenemos que saber que pronto el Señor viene por su pueblo, viene por su iglesia y el Señor quiere encontrarte, dice la palabra, haciendo las cosas correctas. Así que en esta mañana quiero animarte que te enfoques en esos, para que formes el carácter de un conquistador, de las cosas celestiales, de las cosas eternas, como dice la palabra también en otros pasajes, que debemos poner la mirada en las cosas de arriba, no en de la tierra. Nosotros tenemos que revestirnos de las cosas del cielo, tenemos que cada día motivarnos y tenemos que estar pendientes de eso. Así que te voy a repetir nuevamente, para formar tu carácter de conquistador de cosas eternas, en primer lugar,
actúa en obediencia a la palabra del Señor, aplica la palabra. Eso quiere decir aplicar la palabra del Señor, creerla, hacerla parte de tu vida. También déjate guiar por el Espíritu Santo. Busca esa presencia del Señor, familiarizate con el Espíritu Santo. Él ha venido con ese fin, con ese propósito, y dice la palabra del Señor que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está contigo, Él es el que te motiva, muchas veces te quebranta para orar, para leer la palabra, para buscar las cosas del Señor. Es el Espíritu Santo, y más vale que lo escuches, más vale que le obedezcas cuando Él te motiva a eso, cuando Él te impulsa a eso. Y también, en tercer lugar, no pierdas el enfoque en las cosas eternas del Señor. Olvídate de lo que ha pasado atrás. No retroceda, no mires hacia atrás, sino enfócate hacia adelante, que el Señor tiene algo para ti precioso, valioso. Hay una eternidad que vamos a pasar en su presencia, dice la palabra que Él mismo va a secar nuestras lágrimas, que ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Dice que ni la luz del sol vamos a necesitar, porque el resplandor del Señor es lo que nos va a alumbrar. Bajo su abrigo vamos a estar, ahí vamos a estar seguros. Entonces enfócate en eso, enfócate en el Señor. Dice que Él pronto va a venir a buscarnos, que trae galardones. Es palabra de Jesucristo para nosotros, para mí, para ti. Entonces, no hay motivo por qué desanimarnos y querer abandonar el camino del Señor cuando tú te enfocas en estas cosas, cuando tú formas tu carácter como un conquistador, como un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en realidad no eres tú ni soy yo, sino es el Espíritu Santo obrando a través de nuestras vidas. Hay que rendirse a Él, hay que obedecerle a Él, hay que llenarse de Él, y vas a ver que Él te va a impulsar, que Él te va a llevar a ese nivel. Vas a ver que la presencia del Espíritu Santo se va a manifestar, te va a dar paz, te va a dar gozo, te va a dar seguridad de lo que el Señor promete en su palabra. Y en esta mañana quiero animarte a que oremos juntos, ahí donde tú te encuentras. Cierra tus ojos y vamos a orar. Si estás desanimado, el Espíritu Santo en este tiempo te va a levantar. Él te va a tocar en esta mañana. Él te va a visitar en esta mañana. Él te va a fortalecer. Y Él te va a hacer olvidar aquellas cosas que te están frenando. Tal vez que tú estás pensando que has fracasado. No, el Señor nunca fracasa. Confía en Él. Dependa de Él. Obedézcale a Él. Sígale a Él. Y va a ver el resultado en su vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias, Señor, en esta mañana, Dios, porque hemos compartido tu palabra. Señor, tú nos has llamado con un propósito. Y, Señor, tu palabra dice que tú vienes pronto, Señor, por nosotros y que traes galardones. Por eso, Señor, quiero orar en primer lugar por aquella persona que está escuchando, Señor, en esta mañana este mensaje. Señor, yo no sé cuál es la condición que se encuentra. No sé cuál es la situación que está, pero tú, Espíritu Santo, sabes. Y en el nombre de Jesús, en esta mañana, Espíritu de Dios, que tú comiences a fortalecer, que tú comiences, Espíritu Santo, a glorificar a Jesús en cada hogar, en cada corazón, en cada vida. Señor, que toda duda, Señor, que toda tristeza, toda amargura, toda angustia desaparezca. Porque tu palabra dice que donde está tu espíritu hay libertad. Y en esta mañana, Señor, oro para que la libertad de tu espíritu llegue a cada oyente, a cada hogar, a cada familia. Señor, y en el nombre de Jesús, oro también si alguien está enfermo en este día. Señor, proclamo sanidad. En el nombre de Jesús, creyendo, confiando en el poder de tu palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú nos has llamado y nos has dado la libertad plena en ti, Señor. Por eso quiero darte gracias. Y en este día, Señor, glorificamos tu nombre. Señor, gracias porque en ti podemos formarnos, Señor, para caminar rumbo a la patria celestial. Gracias, Señor, por bendecirnos con esta palabra en este día. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También, querido oyente, quiero invitarte en esta mañana. Tal vez tú es la primera vez que estás escuchando el mensaje de la palabra del Señor, o tal vez tú te has apartado del camino del Señor y el Señor en esta mañana te está llamando, te está hablando
me gustaría guiarte en una oración para que entregues tu vida a Jesucristo y decirle así: Padre Celestial, te doy gracias porque en esta mañana he escuchado tu palabra. Y Señor, entiendo que solo no puedo y que necesito de ti. Dile: Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como mi Salvador, único y suficiente de mi vida. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad de ser tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos oyentes, fue un momento muy hermoso poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor. Que Dios te bendiga ricamente y hasta la próxima.